Ya le pongas, Rodri. Listo, ya. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de Revista Divergencia? ¿Cómo están? Les agradecemos que se conecten a esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. La verdad estoy muy contento de la invitada que tenemos y de nuestra colaboradora que también nos está apoyando. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, presidente de Revista Divergencia. El día de hoy vamos a tener una entrevista denominada sobre todo lo que necesitas saber sobre violencia de género. Tenemos como invitada a la maestra María Villegas, quien es abogada y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuya especialidad es el Derecho Penal. También le damos la bienvenida a la abogada Zaida Villanueva, quien es colaboradora de nuestra revista, recién egresada de la Facultad de Derecho. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias a la revista por la invitación, a ti, Daniel, y bueno, a Zaida, mucho gusto, muchas gracias, y pues todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas de redes sociales de Facebook. Buenas noches. Sí, muchas gracias, y pues vamos a estar tratando el tema, y si tienen algún comentario, háganlo. Quien te va a entrevistar es Zaida, María, entonces adelante, Zaida. Hola, buenas noches a todos. Igual es un placer para mí estar aquí y aprender todavía de este tema que tiene muchísimo por darnos. Como tal, pues nos vamos a dirigir sobre qué es la violencia de género y le pregunto a usted, maestra, ¿qué debemos entender por violencia de género? Claro que sí, Zaida, muchas gracias nuevamente por la invitación a abordar este tema que es de suma importancia, no nada más para nosotras las mujeres. Es un tema de suma importancia para todos los mexicanos, para toda la sociedad, para todas las personas. ¿Por qué hablo de personas? Porque esto, y yo siempre les explico a mis alumnos, esto no es una lucha entre hombres y mujeres. Esto es una lucha o esto es un reconocimiento por los derechos de igualdad entre los seres humanos que somos. ¿Por qué es importante? México enfrenta uno de los problemas más grandes a nivel mundial o en estos tiempos sobre el tema de inseguridad que se vive en México, el tema de violencia. Y desgraciadamente más acentuado hacia nosotras las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Datos o estadísticas de INEGI aportan más o menos que el 60% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia. La realidad es que yo les pregunto a las mujeres que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, ¿ustedes conocen una mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia? La realidad es que me atrevería a decir el 100%, pero el 99% de las mujeres en México hemos sufrido algún tipo de violencia. Este tema abordando sobre violencia de género envuelve varios conceptos importantes. Primero, entender qué es violencia y qué es género, porque desgraciadamente enfocamos la violencia de género solamente, como ya había mencionado, a una lucha entre femenino y masculino, porque es la denominación de género que tenemos o que nos viene a la mente. Entonces pensamos en una pelea entre hombres y mujeres, cuando la realidad es que no es eso, no es lo que se busca, no es el objetivo que buscamos con esta clasificación o con este concepto de violencia de género. Reitero, no es que sea un tema nuevo, porque me ha tocado escuchar muchas críticas al respecto de que está de moda hablar de violencia de género, está de moda. No, la realidad es que no es que esté de moda, es un problema que venimos sufriendo desde todos los tiempos, que venimos arrastrando por muchas generaciones. En 1980, ¿no? Teníamos que la ONU establecía que es el crimen encubierto más frecuente del mundo. Entonces, no es un problema nuevo. Lo que está ocurriendo es que se está incrementando justo también por este tema de los medios sociales, de las redes sociales, perdón, de los medios digitales. Nos estamos trayendo estereotipos o prácticas de violencia que ya existían a modificarlos o adaptarlos a estas nuevas tecnologías. Entonces, esto permite que acentuemos más, esto permite que tengamos una visión más clara a los medios de comunicación en los que ahora tenemos acceso, y más con esto que estamos sufriendo en estos momentos de la pandemia
a nivel mundial, acentúa más o deja en descubierto este problema que estamos sufriendo de violencia de género. Es importante destacar que la violencia de género no está, como ya hice referencia, relacionada o seleccionada solamente hacia las mujeres. Violencia de género, según lo que nos establece la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra una misma u otra persona, un grupo, una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable como consecuencia, un traumatismo, daño psicológico o problemas de desarrollo. En general, ese tenemos un concepto sobre violencia, qué entendemos o qué se está encaminado como violencia. Ya hice referencia a que el género, según la Real Academia Española, es un conjunto de seres que tienen una o varias características en común. Teniendo estos conceptos, la ONU nos establece, hay muchísimos conceptos, pero voy a tomar esto solamente como para ir desmenuzando hacia dónde queremos llegar. La violencia de género, entonces, es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real algún daño físico, sexual, psicológico, incluidas amenazas, coerción, privación de la libertad o en la vida pública o en la vida privada. Es decir, no tenemos una exclusión de que solamente las mujeres sufrimos violencia por cuestión de género. Porque la muy sonada actualmente, y de hecho acaba de ser el Día de la Comunidad LGTB, la cual se siente excluida, inclusive por no sentirse pertenecientes a ninguna de estas dos figuras que tenemos entendidas o relacionadas como género, femenino o masculino, ¿no? La comunidad LGTB no se siente parte de ninguna de esas. Entonces sufre también una cierta violencia hacia no saber o hacia no tener una visión clara de cuáles esos géneros a los que pertenece. No sé si hasta aquí hay alguna duda, me logré explicar respecto a la pregunta de qué podemos entender como esta violencia. Es la primera parte porque es un mundo y esto nos va a dar, pero lo estoy intentando hacer de una forma muy, muy sencilla. Adelante, Zaida. ¿Zaida? No, perfecto, se entiende. Aquí, viene la segunda pregunta que yo te podría hacer. ¿Cómo podemos identificar cuando hay violencia de género? Cuando hay violencia de género, ¿cómo identificamos? Es un punto o un tema muy importante porque yo les decía, en alguna ocasión, algunos de mis alumnos me decían, maestra, pero es que yo con mi pareja nos prohibimos tener ciertas personas no se escucha un ruido, no sé, perdón, no sé si soy yo, pero bueno, ya está. Nos decían, maestra, es que nosotros nos prohibimos tener ciertas amistades, bloqueamos a ciertas personas, él me prohíbe llegar a algún lugar o ir a algún lugar sin él, o no puedo salir sin avisarle, o ciertas conductas que se van haciendo normales, ¿no? Es que eso es normal, o sea, en las parejas, pues es normal que sientas celos porque, es que te quiere. Es que no me deja hablarle a tal porque se pone celoso y eso significa que me quiere. Qué bonito, ¿no? ¿Cuál? Ojo, o sea, yo me alarmo con ese tipo de conductas porque lo hacemos, lo normalizamos. Conductas de violencia psicológica que llegan a violencia física, ¿no? Normalizamos ese tipo de conductas y no nada más de hombre hacia mujer, de mujeres hacia hombres también. No le hables a tal, y no puedes ver a tal, y no puedes salir sin mi permiso, y empezamos en el noviazgo con ese tipo de conductas, que es normal, porque si no lo hace es porque no nos quiere, o no le interesamos, o tal. Tenemos un problema social muy importante, porque después de eso, el noviazgo es para conocer a las personas. Después de esa línea, vamos a casarnos, ¿no? Y jugar a la familia perfecta, la familia feliz, en la que ya tenemos los roles establecidos que nos viene marcando nuestra familia, la sociedad. Es decir, tú, mi amor, tu mujer, te vas a dedicar a la casa y al cuidado de los hijos.
Yo voy a salir a trabajar y tú me vas a tener la casa limpia, los niños comidos, la comida hecha. ¿Qué pasa cuando una mujer dice, no, ¿sabes qué? Yo también quiero trabajar, yo también estudié, yo también trabajo y yo no estoy de acuerdo en tu rol de mujer de casa y hombre que trabaja que nos marca la sociedad? Entonces, de ahí empezamos una lucha que se convierte en un odio de género. Es decir, el hombre trae esta idea de, a ver, mi mamá hacía esto, mi abuelita hacía esto, mi bisabuela hacía esto. Entonces tú, como mi esposa, como, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿No? Y entran en esta lucha de, sí, yo soy moderno y ok, tú trabajas y yo también ayudo. Pero internamente es una lucha con la que no podemos, no se puede atacar o erradicar de la noche a la mañana si las personas no lo aceptan. Al final todo es una decisión, pero si internamente no aceptan este cambio de los roles establecidos, nos convertimos o se puede inclusive convertir en una violencia, un odio hacia las mujeres, y es aquí donde tenemos inclusive muertes por odio, ¿no? Que las llamadas feminicidios, que más adelante vamos a hablar respecto al tipo penal como tal, pero nos convertimos en esto. Es decir, tú te sales del rol que ya estaba marcado y yo no estoy de acuerdo con eso, entonces te mato, te golpeo, te lesiono, te ejerzo algún tipo de violencia para que tú cumplas con ese rol. Y este es un problema estructural, cultural, que venimos trayendo de generaciones en generaciones y que socialmente está visiblemente bien aceptado, ¿no? Pensemos, yo siempre les pongo este ejemplo práctico, pensemos la televisión, que el 90% o el 100% de la población en México tienen una televisión en casa. Pensemos los anuncios, ¿no? De detergentes, de limpieza para el hogar, de el mejor, trapo para limpiar los baños, ¿no? Para que queden relucientes, detergente, no sé qué. ¿Quiénes son las personas que salen anunciando este tipo de productos así? La mujer perfecta físicamente, con el mandil y tal, limpiando y que este producto es fenomenal para la casa, ¿no? O los niños, productos para los niños, salen las mujeres jugando con los niños. En cambio, cuando hablamos de vehículos, de viajes, de cosas de hombres, ¿no? Salen hombres trajeados, promocionando el viaje de tus sueños o el negocio o el coche perfecto de lujo manejado por un hombre. Es decir, desde ahí internamente ya estamos mandando una señal de cuáles son los roles que seguimos hombres y mujeres. ¿Hacia dónde está encaminado ese rol por la cuestión de tu género acentuado solamente a lo sexual? Entonces, de ahí iniciamos una lucha porque pensemos un poquito más atrás, desde nosotros mismos, las mujeres o las personas, al hecho de tener un bebé, lo relacionamos juguetes, ¿no? Vamos a ser papás o vamos a ser mamás y tenemos que va a ser niña, ok. Entonces, ¿cuáles son los juguetes que le vamos a comprar? ¿Cuáles son los juguetes que empezamos a regalar? Muñecas, utensilios del hogar, casitas, trastes, ropita de bebés, miles muñecas. Desde ahí ya le estamos diciendo cuál es su rol. Mujer, tú te dedicas al cuidado de los hijos, tú te dedicas al hogar, tú sabes tal, ¿no? Hombre, coches, balones, pistolas, cosas, juguetes, es que son para ti, hombre. Un hombre jugando con muñecas, un hombre jugando con casitas, con altecito, es mal visto socialmente, ¿no? Entonces ahí es cuando radica el problema y lo transmitimos de generación en generación. ¿Por qué? Porque esta mamá, este papá, fueron educados por esta cultura machista, a lo mejor, ¿no? Y la mamá, después de ser víctima de esta sociedad, se convierte en victimaria. ¿Por qué? Porque transmite ese conocimiento que ella tuvo, que vio como normal, a sus hijos. Y ellos, a su vez, a sus hijos. Y así es una cadena que no paramos y que es muy alarmante en estos tiempos porque no nada más no hemos parado,
ha incrementado y estamos consiguiendo nuevas formas, como decía al principio, de ejercer violencia ahora por estos medios digitales. Una niña de secundaria, una niña de primaria se siente mal, más mal psicológicamente por una foto publicada donde le ponen eres una no sé qué o eres una agresiones verbales digitales que inclusive interacciones con sus compañeros. O sea, la violencia se está trasladando a estas plataformas digitales, o sea, no se está acabando, al contrario, ¿no? La estamos haciendo ahora más moderna, ejerciendo violencia por estas plataformas. Tal es así que tenemos la reciente aprobación en la Ciudad de México de la Ley Olimpia, ¿no? ¿Por qué este tipo penal? ¿Por qué es necesario crear tipos penales? Porque al final son lagunas que el derecho tiene que ir evolucionando y adaptándose a través de los tiempos. Entonces, estas plataformas digitales dan inicio a nuevas figuras delictivas que desgraciadamente envuelven la gran mayoría, hablando de violencia de género, hacia nosotras o está encaminado hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Okay. Toca un tema muy interesante que es los tipos de violencia que se pueden ejercer. ¿Nos podría platicar un poquito más sobre estos tipos de violencia que puede experimentar una víctima? Claro, mira, el Código Penal y el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Penal Federal, el Penal de la Ciudad de México en el artículo 201 más o menos, nos establece cuáles son los tipos de violencia que existen, porque desgraciadamente al pensar en violencia, automáticamente hablamos de lesiones, ¿no? De ejercer algún tipo de lesión física en la víctima. Y no, la realidad es que, como bien refieres, existen diversos tipos de violencia o diversos tipos de medios de violencia por las que una persona puede ser víctima. Llámese violencia física, llámese violencia psicológica, con insultos, con amenazas, con agresiones verbales, eres una tal, eres una, ¿no? Todo el tiempo, constantemente, que genera una afectación psicológica en la víctima, al grado de que inclusive pueden quitarse la vida, pueden infringirse algún tipo de lesión ocasionada por esta violencia psicológica. Violencia económica, violencia al momento de restringir el ingreso o el dinero cuando una mujer o una persona es dependiente económicamente de su pareja, ¿no? Ejerce y sufre algún tipo de violencia económica al estar limitada, violencia patrimonial en los bienes, violencia laboral, violencia familiar, ¿no? Violencia económica, física, psicológica, patrimonial, laboral, educativa, ¿no? Creo que son algunas de las formas en las que podríamos observar los tipos de violencia que puede sufrir una persona y no nada más necesariamente, o no nada más, o no limitado más bien hacia una violencia física de contacto. También hay otra cosa muy importante. Muchas veces las personas creen que la violencia de género solamente se puede dar, por ejemplo, en pareja. ¿Existen otras formas o existen otros lugares donde se pueda ser víctima de violencia de género? Claro, este cuestionamiento que refieres fue una pelea. España es uno de los países en los cuales tenemos o copiamos o tenemos leyes similares en cuanto a la cuestión de violencia de género. Un problema que se enfrentó al principio es pensar al momento de conceptualizar el concepto de violencia de género, solamente relacionarlo con las parejas sentimentales. Como ya señalé, existen diversos tipos de violencia, ¿no? Y pensemos en una mujer, no, el 90%, yo les decía el 100%, pero el 90% de las mujeres, 99% de las mujeres en cualquier punto, pensando desde niñas de 0 a 40 o 60 años, violencia, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Violencia en la cuestión laboral, ¿no? De no poder obtener un puesto o tener las mismas capacidades, pero no poder obtener un puesto por cuestiones de que no es que tú eres mujer, este puesto no es para ti como mujeres, ¿no?
cuestiones de, no, hacemos el mismo trabajo, pero tú ganas menos por el hecho de ser mujer. Violencia, no nada más, perdón, en la familia no nada más relaciones sentimentales, sino violencia de padre hacia hijas, ¿no? De hermanos hacia hermanas, de es que tú eres mujer y tú no opines, y tú tienes que ayudar en los quehaceres del hogar, y es que tú no sales, tenemos hermanos de la misma edad, ¿no? Hombres y mujeres, a lo mejor la mujer más grande, y no, tú no sales porque tú eres mujer, ¿no? Las mujeres no deben de andar en la calle solas, sin compañía. Tu hermano porque es hombre. Tu hermano puede tener las novias que quiera porque él es hombre. Tú no haces tal, tú ayudas a las labores del hogar porque tú eres mujer. Tu hermano ve la tele con tu papá acostados en el sillón porque eres mujer, ¿no? Desgraciadamente, el primer problema al que nos enfrentamos para erradicar este tema de violencia es justo la familia. Yo siempre les platicaba o les decía, yo tengo 3 hermanos, hombres. Entonces, desde el momento en el que, a ver, yo no soy la mujer de que se va a quedar en su casa para tener una familia, para hacer las labores, yo quiero estudiar, yo quiero tal. Desde ahí te enfrentas a, está loca, ¿no? Después, al momento de que tú eres feminista, las primeras críticas que te encuentras o que te enfrentas es hacia tu familia, de cuántas muros rayaste, mujeres locas que se aprovechan y tal. Empiezas con esta lucha desde el hogar. Entonces, desgraciadamente yo les decía y siempre les digo a mis alumnos, no es una lucha que hagamos entre hombres y mujeres. La realidad es que es algo que no debería de existir. Me explico. No tendríamos por qué las mujeres luchar porque seamos respetadas como personas, como seres humanos. Pero pensemos, gracias a este tipo de luchas, tenemos ya un papel importante. ¿Cuántos años tenemos las mujeres que votamos, por ejemplo, en México? ¿Hacia acaso 65 años del voto de las mujeres en México? Entonces, si no fuera por esa lucha, por ese cambio, por personas como nosotros, que tenemos una mentalidad diferente, las cosas seguirían siendo iguales y no avanzaríamos. La realidad es que las mujeres jugamos un papel muy importante, fundamental en esta sociedad, y luchar porque se reconozcan nuestros derechos, porque no seamos vistas como seres inferiores. Pensemos en la frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? O sea, ¿cómo detrás de un gran hombre? Al lado de un gran hombre, porque somos iguales, somos personas con las mismas capacidades, con los mismos derechos, y no por cuestiones biológicas, ¿no? Es que nos puedan distinguir entre ser inferiores a los hombres. No sé si contesté la pregunta con eso. Siempre me extiendo mucho, perdón. No, sí, vamos bien. Tengo otra pregunta. En este tema de la violencia, ya cuando una víctima o ya cuando una persona es víctima de este tipo de violencia, muchas veces vemos que es a veces incapaz de ir a denunciar, por ejemplo, un acto de este tipo. ¿Por qué es que se complica tanto? Ya tocaste un tema muy importante y que me gusta por el ámbito del litigio. ¿Qué pasa con una mujer? Pensemos en una mujer que es víctima de un delito sexual. Ha sido atacado su bien jurídico tutelado, su libertad sexual, ¿no? Entonces, primero nos enfrentamos a la lucha interna de cómo me ve esta sociedad, qué va a pasar, qué pasa si yo denuncio. ¿Por qué? Porque empezamos con las críticas sociales de, es que ¿qué hacía una niña como tú en la calle a las 11 de la noche? Es que ¿por qué te vistes así? Es que si ya sabes cómo es, ¿por qué lo provocas? Es que si ya sabes cómo es, ¿para qué te vistes así? ¿Por qué andas en la calle? ¿Por qué? Y empezamos en esta crítica social, ¿no? Cultural que tenemos de estereotipos de las mujeres no deben de hacer esto y les pasa, o justificando las conductas machistas que le ocurren. Primer filtro o primer gran problema al que nos enfrentamos las mujeres. La sociedad, la familia, que no te creen, que te critican, que te señalan, ¿qué tal? Luego
ya, pasamos eso, o en el mejor de los casos tenemos el apoyo de la familia, de los amigos, de la sociedad, nos armamos de valor y acudimos a las instituciones para presentar una denuncia. Oh, sorpresa, que nosotros decimos vamos a ser acogidas y protegidas, ya decidimos que vamos a denunciar y es el primer paso. Pues sorpresa, nos enfrentamos ante a una institución en la cual no tiene una perspectiva de género, una sociedad, una institución machista, que no culpo como tal a las personas, sino es un contexto social, ¿no? De que ya expliqué que va de generación en generación. Y a ver, señorita, ¿no? Primero, 3 horas para atendernos, en el mejor de los casos. Y luego nos enfrentamos a la burocracia de ¿cuál es su nombre? Y repetir 10,000 veces los hechos. A ver, ¿qué fue lo que pasó? No sé, pues tal cosa, ok. ¿Y usted estaba ahí? ¿Y por qué estaba ahí a esa hora? ¿Y iba sola? ¿Y usted no le dio permiso? ¿Y está segura de lo que dice? ¿Y tiene pruebas para demostrar lo que está diciendo? Y no sé qué. Y ahí empezamos, ¿no? Y las mujeres, imaginamos este problema. Para mí es muy fácil conceptualizarlo, en primera porque soy mujer o entenderlo, en segunda porque he sido víctima de violencia en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Por eso es que me encanta tanto el tema y por eso que lo intento hacer de alguna forma tan sencilla, ¿no? Práctico. Luego nos enfrentamos a servicios periciales, ¿no? De las condiciones físicas en la que una mujer se tiene que someter a un procedimiento para un análisis, un dictamen médico para determinar el grado de las lesiones o determinar la violación, comprobar como tal la violación, hablando de un delito sexual, que es el ejemplo. Entonces, pensemos en todo eso que conlleva a una mujer, el daño psicológico, ya aparte del daño físico que está sufriendo por haber sido víctima de un delito sexual, la volvemos a ser víctima, la revictimizamos al momento de enfrentarla a este órgano institucional o a este órgano jurisdiccional en la que la señalan, la critican, ¿no? La cuestionan y las atenciones que recibe no es basados en una perspectiva de género. Tenemos muchos protocolos de actuación, tenemos muchas leyes. México forma parte de los 140 países en los que hay leyes y protocolos para las mujeres, para erradicar esta violencia de género. Pero la realidad es que como nosotros penalistas o las personas que nos dedicamos al penal, sabemos que el penal no sirve para esto. Es decir, tenemos que tener una cultura, una política de prevención para que no ocurran estos eventos. Tenemos un tipo penal específico de feminicidio, ¿no? Para las mujeres, la muerte de las mujeres. La realidad es que sí es un avance de decirle, oye, Estado, te están matando a las mujeres, te están matando por el hecho de ser mujeres, por cuestión de odio respecto a su género. Pero, y luego, a mí no me interesa como mujer formar parte de unas estadísticas que conforman un tipo penal de 9 mujeres muertas cada hora, ¿no? Cada día. No me interesa eso. Lo que yo quiero, como madre, como hermana, como hija, como amiga, es evitar eso, que no lleguemos a eso. Una cultura o una política de prevención, de prevenir educando, erradicando el problema desde el fondo del tema de educación, para prevenir este tipo de conductas delictivas y no volvernos parte de una estadística, entender que el tipo penal de feminicidio fue creado atendiendo políticas públicas relacionado a que estamos viviendo una realidad de violencia contra las mujeres. Tenemos muertas de Juárez, caso algodonero, diversos temas que dieron origen a que hiciéramos un tipo penal y decir, oye, está pasando esto, no es que las estén matando nada más porque sí o por al azar, es por odio, por cuestión de que las mujeres están siendo víctimas del odio de esta sociedad que estamos teniendo, o esta sociedad machista. Entonces, la realidad es que al momento en el que una mujer decide denunciar o decide, saca valor para hablar de esto, para decir que fue víctima de algún tipo de violencia, nos enfrentamos a diversos
obstáculos que nos detienen o que las limitan o que le hacen sentir de, no, mejor ya yo sola paso por esto y ya mejor aquí lo dejo y ya no pasa nada y yo ya no quiero seguir aquí, yo ya no quiero venir aquí, yo ya no quiero. ¿Por qué? Porque las revictimizamos, ¿no? Entonces nos hace falta muchísimo como sociedad para poder entender, para tener un concepto de perspectiva de género, de qué es esto de perspectiva de género, ¿no? Creo que es un concepto muy importante que utilizamos y que decimos, ¿qué es eso de la perspectiva? Y se escucha muy bonito, pero las instituciones que hacen de perspectiva de género, ¿y qué es? ¿O cómo se come? Y, ¿no? Luego ni sabemos. Hablamos de género y luego, ay, las mujeres, ay, sí, que no sé qué. La realidad es que, a ver, perspectiva, yo siempre voy como a los conceptos porque es muy fácil entender de qué hablamos de perspectiva. Es una visión, cómo lo vemos, cómo se ve la sociedad, cómo visualiza la sociedad estas cuestiones de género en cuanto a una desigualdad, ¿no? Hacer notar una desigualdad entre las condiciones de hombres y mujeres. Entonces, perspectiva de género no es más que analizar desde una óptica más objetiva cuáles son las circunstancias a las que nos enfrentamos hombres y mujeres, que las mujeres tenemos una gran desigualdad en oportunidades, en derechos, en diversos cuestionamientos que deberían de ser iguales como personas. Entonces, analizar desde una perspectiva de género es eso, incluirnos a todos como personas, como sociedad, hablando de hombres y mujeres, y no nada más restringirnos hacia los derechos de los hombres, sino pensar, porque no existe nada más un tema de mujeres, existen violencia de mujeres de diversas, una vasta forma de conceptualizar el término de mujeres. Existen diversas, ¿cómo lo decimos? Culturas o diversas formas, diversas violencia de las mujeres en diversos tipos o ámbitos. Entonces, esto de analizar con perspectiva de género se están implementando en diversas instituciones, todas las instituciones, la UNAM, tenemos con perspectiva de género, la propia Procuraduría, en el Consejo Judicial en el que estoy. ¿Qué es esto? No darle la voz a las mujeres, hombres, analizar cuáles son las circunstancias, porque analicemos la realidad social al que nos enfrentamos. El 90% de los puestos o el 90% de lo que sea está ocupado por hombres. Entonces, si queremos hacer o hacer que nos entiendan o analizar desde la óptica de una mujer cómo ve las cosas una mujer, pues tenemos que preguntarles a ellas, nos tienen que preguntar cómo vemos las cosas, qué pueden aportar o cómo ayudar para lograr esta equidad, esta igualdad entre los géneros, ¿no? O entre los hombres y mujeres. Entonces, pues es importante incluir a las mujeres, tener una participación igualitaria y empezar por ahí, que no nada más es eso, es el primer paso. Pero bueno, vamos por lo primero, que es incluir a las mujeres para la toma de decisiones, para los puestos. Creo que ahorita estamos enfrentando un momento muy importante en el que la primera fiscal de la Ciudad de México es una mujer, la jefa de gobierno es una mujer, ¿no? Entonces, tenemos una 50% de participación de las mujeres en las cámaras y en puestos que digo, el tema está pesando, estamos haciendo ruido, ahí vamos poco a poquito, porque la realidad es que esto no se cambia de la noche a la mañana porque es un problema que tenemos de años. Entonces, pues bueno, lo importante es empezar. No sé qué opinas de esto, Zaida. Sí, justamente, tengo una pregunta y esta es aprovechando su expertise. En su punto de vista, ¿usted cree que se está logrando el objetivo de perspectiva de género, tanto, por ejemplo, en la impartición de justicia, así como en la administración pública en general? Mira, el problema no es por cuestión de leyes, como ya reiteré, no es cuestiones de tipos penales, de protocolos, porque al final tenemos eso mucho. El tema es la práctica, el tema es la interpretación, el tema es de cómo le cambias la mentalidad a las personas. Dicen que
que chango viejo no aprende maromas nuevas, y es lo que ocurre con, por ejemplo, con el sistema, también con el nuevo sistema de justicia al que nos enfrentamos. Sí está muy bonito, es muy práctico, es maravilloso, pero cambiarle la mentalidad a una persona que lleva 40 años siendo así es muy complicado. Toda su vida con ese sistema es complicado. Lo mismo pasa con esto. No es una cuestión de que existan o funcionen o no funcionen. El tema es cómo los aplicamos, quiénes lo aplicamos. Si en realidad una persona, la autoridad ministerial, el fiscal que recibe a una mujer víctima de un delito de violencia, es un hombre cerrado, que no le cabe y que al contrario está enojado con esto de las mujeres, porque ahora tengo que tomar cursos y ahora tengo que leer este manual y las tengo que tratar con pincitas porque si no van y me denuncian y porque no sé qué, no sé qué. Esto me he enfrentado, esto que te estoy diciendo es algo real al que me enfrento todos los días, y tengo muchísimos amigos ministerios públicos que quiero muchísimo y que me dicen, es que no sé qué hacer porque en primera no recibimos una buena capacitación, ¿no? Porque en realidad las personas que nos están enseñando pues no son personas expertas en la materia en cuanto a la sensibilidad, ¿no? A lo mejor podrán ser muy buenos técnicos en la cuestión de leyes, pero este tema de sensibilidad, de cómo tratar a las mujeres para no revictimizar, pues no tenemos, no sabemos. Y luego, pues cualquier cosa que hacemos, ya tenemos miedo porque ya vienen las mujeres y nos acusan, y ya vienen y nos corren y ya corrieron a tal. Entonces, pues no queremos y no quieren, se bloquean y están en un afán de, no, yo no quiero ese tema. Es como un castigo para ellos enfrentar a una mujer denunciante, víctima de cualquier delito, no nada más de los delitos sexuales, de cualquier delito. Enfrentarse a una mujer en este momento es una cuestión de miedo, de odio. Al estar en la Cámara de Diputados, al salir de la Cámara de Diputados, me enfrenté a unos tipos que me aventaron cosas al coche de pinches viejas, por eso las matan, ¿qué haces aquí? Tú debes estar en la cocina. Esa cuestión de odio, ¿no? De resentimiento porque estamos alzando la voz, porque estamos diciendo, a ver, soy igual a ti, porque estamos diciendo, no voy a permitir que ejerzas algún tipo de violencia. Entonces, por ese simple hecho, ya somos odiadas, ya somos señaladas, ya es cuestión de un odio y un resentimiento. Entonces, ¿funciona o no funciona? Depende mucho. Digo, este es lo que me ha tocado en la práctica. No necesariamente, más bien no puedo generalizar que ocurra en todos los aspectos o siempre ocurra así, pero la realidad es que el punto o lo más importante, o van a funcionar estas líneas o estas políticas, estas leyes, hasta que hagamos conciencia, porque la materia penal no es la solución, al final es la última ratio, ¿no? Pero tenemos que hacer alguna política o incrementar políticas públicas desde el tema de educación, desde valores en las primarias. Necesitamos reformas educativas en la que a los niños se les enseñe desde kinder, primaria, valores, respeto por sus compañeros, como personas, ser visto como personas, y un cambio inclusive en esto del sistema educativo, reformas importantes en la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos cuestiones, estamos viviendo en pleno siglo XXI, familias, diferentes tipos de familias, ¿no? Existen familias donde el niño tiene dos mamás, tiene dos papás, o solo una mamá, o solo un papá. ¿Y qué ocurre en la escuela? Tenemos márgenes arcaicos de toda la vida, ¿no? Del día del papá, el día de la mamá, el día de la familia. Entonces, ¿qué pasa con el niño el día del papá que no tiene papá? ¿Qué pasa con el niño el día de la mamá que tiene dos papás? Pues entonces tenemos ahí un tema de discriminación y de violencia en contra de ese niño, que se va a convertir en adulto y que va a odiar al sexo opuesto porque no va a no tener esa figura. Y desde ahí nos enfrentamos, ¿no? La criminalística nos da estas bases de cuáles son los patrones de conducta que se repiten para generar este tipo de conductas de odio. Entonces creo que tenemos que voltear a ver desde ese tema de educación en la escuela,
en la familia, en la sociedad, para evitar llegar a la tipificación de una conducta delictiva por este odio por cuestiones de género. Sí, justamente también creo que tenemos que empezar desde la educación en casa, con este tema de las familias, que las familias son las que ocupan los primeros valores, y con esto el menor o el niño puede darse la tarea de poder salir y cambiar las cosas, porque también creo que una de las grandes ventajas es que nuestros niños pueden hacer bastantes cosas ahorita, son la generación que sigue, y que justamente educarlos con este tema de perspectiva de género, de enseñarles que no solamente se trata de una batalla, como dice, entre hombres y mujeres, creo que esto va a ser una forma de mejorar las cosas. Tocando el tema de las leyes, que también es bastante importante, y con este tema de la cuarentena y que hemos visto que la víctima se encuentra en más contacto con su agresor, ¿con qué mecanismos cuenta el Estado mexicano para hacerle frente a la violencia de género? Ok, pues sí, tocas un punto muy importante de este tema de la pandemia. Ha venido a incrementar de forma alarmante estos índices de violencia, porque pensemos en la mujer, que su escape era cuando el marido se iba a trabajar, ¿no? La mujer que el único momento de tranquilidad o de paz que tenía es cuando el esposo se iba, o cuando se iba con los amigos o tal. O los niños, ¿no? Los niños que son víctimas de violencia, su escape era la escuela. Ir a la escuela era su única forma de salir de esta esfera de violencia que estaba sufriendo en casa. Entonces, con esto se vino a incrementar de forma alarmante. Tenía notas, más de 115 llamadas por día en cuestiones, se incrementaron por cuestiones de auxilio de mujeres pidiendo ayuda. ¿Cuáles son los mecanismos? Existen. De hecho, la Procuraduría nunca detuvo estos refugios, estas instituciones como CABI, CADIVI, donde son centros de atención a víctimas de violencia, en refugios en los que puedes llamar de forma inmediata desde el 911 para pedir auxilio, para pedir ayuda y evitar así o intentar ayudar con este tema de las mujeres dentro de la violencia. La realidad, ¿qué tan eficiente es? Imaginamos, esas son las cifras que vemos, pero ¿qué tal las cifras negras que no vemos? Las mujeres que no se atreven a denunciar, no se atreven a decir que son víctimas por el mismo miedo que le tienen al agresor, por ese miedo de qué pasar si se entera, me va a matar, le va a hacer daño a mis hijos. O sea, el daño psicológico, la afectación psicológica que ya sufrieron o que están sufriendo estas personas por cuestiones, por sus parejas, que es lo más común en estos casos, es tan grande que no se atreven a denunciar. Nosotros la semana pasada aquí en el edificio donde vivo, hubo una chica que se suicidó, se aventó del 8º piso, una mujer joven, guapa, de 28 años, ¿no? Se aventó. Entonces empiezan a hacer las investigaciones y pues que tenía problemas con el novio, que tenía problemas ahí en la relación. La realidad es que no sabemos si ella sola se privó de la vida o alguien más, ¿no? La ayudó a ejecutar el acto. Lo cierto es que se estaba sufriendo violencia de algún tipo. Y la realidad fue tanto, pensemos, suponiendo sin conceder que sí, que efectivamente ella se privó de la vida, pues la realidad es que en su cabeza estaba siendo víctima de violencia psicológica muy fuerte que la llevó al punto de privarse de la vida, de ya no tener alternativa, de ya no buscar, porque no hay antecedentes de nada, según lo que he estado leyendo respecto al caso, notas públicas, porque no sé más, que no había ningún tipo de denuncia o antecedente que haya sido víctima de violencia. Entonces, en esos casos nos enfrentamos que eso no quiere decir que no lo haya sufrido, simplemente es que no lo hizo por miedo, por la cuestión que sea, ¿no? Y no lo pudo hablar. La realidad es que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, me ha pasado muchísimo cuando la mujer decide denunciar a su pareja, ¿no? Y después
pues el hombre, no, que perdóname y no sé qué, y la mujer lo perdona. Entonces nosotros como institución, como sociedad, como gobierno, las señalamos de una forma grotesca al momento de, ya ves, por eso les hacen eso, ustedes la tanto argüende y al final ahí va otra vez y las señalamos sin saber todo lo que existe dentro de una mujer violentada, ¿no? Dentro de una mujer, todo lo que ocurre dentro de esta mujer que fue víctima de violencia. Yo digo, sí, al final todo es una decisión y somos seres humanos racionales y decidimos, pero no es tan fácil, la realidad es que no es tan fácil como mujer víctima o como persona víctima entender esto y despegarte completamente de tu agresor, porque hay un vínculo que los une, al final son hijos, al final son recuerdos, al final son todo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es apoyarla y creerle las veces que sean necesarias. Ok, ya decidiste volver a tu relación, está bien, aquí estoy yo para que cuando necesites otra vez, pues aquí yo te creo, ¿no? Yo te escucho y pues hagamos lo que tengamos que hacer, porque lo que hacemos es alejarlas, ya no les creemos, ya, entonces otra vez nos vuelven a decir, es que me golpeó y casi me mata, ya ni le creemos, ya ni le contestamos, ya la autoridad es como que, otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor no dicen nada y llegan a los extremos de o suicidarse o permitimos que la violencia llegue al tal grado de que las prive de la vida. Entonces, pues no nos queda más que apoyarnos entre nosotras, entre personas, entre sociedad, entender que no es una lucha de géneros, es una lucha de personas que se hagan respetar, porque también me ha tocado el otro lado de la moneda. Yo tengo muchos alumnos que me dicen, maestra, pero es que yo también soy víctima, porque a mí me las niñas, no sé, me acosan, o mi novia me pega y tal. O sea, a ver, sí, existen mujeres y hombres que no tienen valores, que no tienen educación, que no tienen ética, que no están bajo estas normas de conducta. No, no es por una cuestión de sexo, ¿no? Es algo atribuible a su educación. Hombres sufren, sí, por supuesto. Me ha tocado casos también de amigos que son papás y que llegan a la oficina desvelados y sufren violencia por parte de sus compañeros de, ¿tú qué tienes? Pues si la que parió fue tu mujer y no sé qué, no, pues es que me tocó ayudarle a ver a la niña. Güey, eres un mandilón, eso es cosa de mujeres, eso es cosa de viejas, o no, es que lavé la ropa, ¿no? O se preparé de comer, eso es de viejas. Entonces de ahí nos enfrentamos también a los hombres sufren violencia al cuestión de esta sociedad machista que ve las cosas como estereotipos o como roles ya estructurales funcionados. Entonces, pues les digo, es un tema de educación, ¿no? Poder atacar este parámetro. Dani, ¿querías comentar algo? Hola, gracias, Zaida. Pues nada, agradecerte el tiempo que nos has dedicado a explicarnos, María. La verdad es que nos han estado preguntando, el tema es realmente complejo, como lo has estado explicando, realmente es un tema cultural y tradicional, el tema de la violencia hacia la mujer, y la verdad es que pues, estamos muy contentos de tenerte aquí. Nos han hecho varias preguntas que me gustaría compartirte y poder comentar contigo y a ver qué nos puedes decir y posteriormente pausarlo porque han sido varias y sí me gustaría que nos las respondieras. Claro. Nos comenta Axel Ambriz, nos dice, como hombre, ¿cómo se puede lograr no caer en conductas machistas y en conductas que crucifican el cuerpo de la mujer? Nos comenta Lourdes, debería mencionar los nombres de fiscales y ministerios públicos, ya que se está haciendo señalamiento de que no están debidamente capacitados. Perdóname, se te está cortando. ¿Me puedes repetir este último comentario? Que se hace un señalamiento de los servidores públicos que no están capacitados y son incompetentes, como usted lo señala. ¿Considera usted que las instituciones son obsoletas? ¿Cuál es el mejor método para no asistir a más bien para que no haya una revictimización? También nos dice cómo considera o minorar
la violencia de género. ¿Cómo? Creo que se te Nos está ponen cortando ahí un un caso en poco. concreto que ahorita son todas por el momento, así que ahorita comenta estas y ahorita te vuelvo a mencionar las demás. Sí, mira, las últimas no alcancé a escuchar bien, pero bueno, es porque se corta la llamada, no sé si es mi internet o el tuyo. Pero bueno, Sí. ¿cómo podemos, la primera de ellas me parece, cómo podemos como hombre, ¿no? Evitar, ¿sí me escucha? Es que escucho mucho ruido. ¿Cómo podemos como hombres evitar en estos actos o caer en estos círculos o estas conductas de violencia, ¿no? De violencia hacia las mujeres, más esa es la primer cuestionamiento. Entonces, creo que esto se responde con mi línea respecto al tema de violencia, de que no es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de personas, de respetar las decisiones de la otra persona. Porque hablando, por ejemplo, del tipo penal de violación entre cónyuges, existe el tipo penal de violación entre cónyuges. Entonces, el tema de respetar un no, decir, yo no quiero, yo no puedo, yo no quiero en este momento tener algún tipo de contacto sexual, aun y cuando seamos esposos, tú no eres dueño de mí, no eres dueño, somos seres libres, somos seres pensantes, somos seres libres que decidimos estar juntos, pero que no por eso, no por el hecho de tener un compromiso, llámese matrimonio, llámese unión libre, cual sea el lazo que nos una, significa que tú tienes el dominio o que mi cuerpo o mi integridad te pertenezca o que tú tengas algún tipo de derechos hacia mí. Entonces, si entendemos eso, que somos seres libres, que decidimos estar en equipo y trabajar juntos, creo que eso atiende es una importante forma de poder decir o aceptar un no como respuesta. Teníamos un tema y mis alumnos, y creo que esta respuesta va encaminada a este cuestionamiento. ¿Qué pasa con el cortejo? ¿En qué momento se convierte de un cortejo a una violencia de género, a algún tipo de acoso por parte de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Es muy común de los chiflidos y de tal, cosas que representan algún tipo de violencia sexual hacia las mujeres, es cierto. El tema de violencia o la línea se cruza cuando la mujer o cuando la persona se siente agredida por estas conductas, por este tipo de comportamientos que se pueden, o que son lascivos o que agreden a las mujeres por el hecho de sentir algún tipo de intimidación por parte de los hombres. Entonces hay que ser muy honestos y realistas en el hecho de, hay piropos que a lo mejor los dicen con educación, con respeto, y pues que no tienen el afán de ofender. Pero pensemos en el común denominador de la sociedad, en el 90% de los piropos recibidos en la calle o recibidos, ¿no? En esta cultura de ay, mamacita, y cosas así que afectan a algún grado, te sientes intimidada o te sientes agredida sexualmente por este tipo de comportamientos o de conductas. Entonces, creo que es un acto de honestidad poder decir, ser honesto con nosotros mismos y decir, pues sí, la realidad es que hice una conducta que podría ser malinterpretada como un acto de violencia, como un acto de acoso, como un acto, ¿no? de discriminación hacia el sexo opuesto, hacia las mujeres. Entonces, creo que por ahí. Lo de los ministerios públicos, no, o sea, evidentemente es que es en otro estado, en otra parte del mundo. Eso aquí en México no pasa. Eso no, por eso no tengo los nombres. Y en cuestión si las instituciones son obsoletas, no, las instituciones la conformamos nosotros, ¿no? Las instituciones somos nosotros, cada uno de nosotros conformamos y es un trabajo de sociedad, de educación, no tiene nada que ver con las instituciones. Al final las instituciones no es que tengan pies y manos y que ellos decidan y raciocinio, no, la realidad es que somos nosotros los que conformamos esta institución, las instituciones como sociedad,
y que depende de cada uno de nosotros tomarnos la responsabilidad de decir, ok, estoy abierto al cambio, quiero tener una mejor sociedad para mis hijas, para mis hermanas, para mis sobrinas, para mi pareja, que quiero aportar algo y entonces voy a hacer lo que tenga que hacer. Si ustedes me dicen, no sé cómo hacerlo, pero bueno, ayúdenme, ¿no? Es válido y poder trabajar en conjunto. Todos estamos aprendiendo, es un tema, bueno, todos estamos aprendiendo hablando del sistema y entender esto como perspectiva, pues es un trabajo en equipo, no es que sean obsoletas, tenemos grandes, les digo, no es una cuestión de problema por legislación, es un problema de interpretación, de logística, de educación, que se traduce y que se corre por todos los niveles, ¿no? Creo que esas son las preguntas, no sé qué. Hay otras dos preguntas más. Una que dice, ¿qué debemos hacer para poder hacer una denuncia contra alguna agresión a causa de género, para hacerla valer? Y la segunda es un caso de una señora que su hija sufre un tema de acoso cibernético. ¿Qué puede hacer para poder denunciar a esta persona que a través de las redes sociales ejerce violencia contra su hija? Maestra, su micrófono está silenciado. Perdón. El primer caso tendremos que analizar que el derecho penal es muy específico, entonces necesitamos crear o saber en caso concreto, igual que los médicos, cuál es el tema primordial, cuál es el problema a atacar y en qué conducta se puede encuadrar. Tenemos diversos tipos penales para poder encuadrar perfectamente la conducta, ¿no? En el tipo penal. Pensemos algún tipo de violación, no sé. En estos momentos en el que nos estamos enfrentando en pandemia, existe una plataforma de la Procuraduría para hacer denuncias de forma digitales en las que tú, al ingresar tus datos, haces una narrativa breve de los hechos por los cuales estás denunciando, que deseas denunciar, y en automático te genera un número de registro, un código en el cual te dice hacia dónde se va a canalizar tu carpeta de investigación, tu denuncia, o si es necesario que acudas de forma inmediata a la Procuraduría para realizar tu denuncia de forma presencial, que sería el caso, creo que de este tipo. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Primero, nosotros no somos abogados. Nosotros lo único que tenemos que hacer, pensando en cualquier persona, ciudadanía, es decir, denunciar. Yo estoy diciendo, estos son los hechos que me están ocurriendo. Tu autoridad es la encargada de determinar cuál es la conducta, en qué se está encuadrando, en qué tipo penal se está encuadrando. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, realizar tu denuncia de forma digital o hablar inclusive a los números de la Procuraduría. Ahorita no los tengo, pero los tengo en mi computadora, entonces si quieren ahorita se los proporciono, los números y la plataforma digital en la que puedes hacer tu denuncia. Y si es cuestiones de violencia, se puede acudir directamente a la institución, a la Fiscalía, a la Procuraduría, ahora Fiscalía, para hacer la denuncia de forma presencial, ¿no? La otro caso que nos dice de está sufriendo violencia o acoso por parte digital, ya tenemos un tipo penal, justo esa, la ley Olimpia establece, o estos tipos penales, que son diversos tipos penales en las que tipifica conductas por medio de agresiones por redes sociales, ¿no? Bueno, por medios de comunicación. Esto surgió de un hecho real en la cual Olimpia tiene intimidad con su pareja y esta persona sube los videos, ¿no? a las redes sociales teniendo intimidad. Entonces ella, al momento de acudir a las instituciones, se enfrenta a que, señorita, pues es que usted dio su consentimiento, eso no es ningún delito, no sé qué, puros rechazos y negativas y rechazos. ¿Por qué? Porque al final no había como tal un tipo penal específico que nos pidiera este tipo o que tipificar esta conducta como un delito. Entonces,
existen diversos, te digo, tendría que ser analizar el caso concreto porque es igual si es un menor de edad, tenemos ahí inclusive algún tema de corrupción de menores, algún tipo de acoso, abuso sexual, no sé, tendría que analizar el caso concreto para poderle apoyar. Igual ahorita les voy a dejar, si quieren, o ahí proporcionen mis medios de comunicación para tener algún tipo de asesoría, porque, repito, cada caso es un tema concreto y específico, como la visita al médico. Entonces, hay que analizarlo a detalle y establecer cuál sería la mejor estrategia para seguir, ¿no? Y poder apoyar en eso. No sé si hay otra pregunta. No, me parece que ya está. Hay varios saludos que ahí te hacen y seguramente los responderás a tiempo. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que no lo estoy viendo porque estoy a través de Zoom y ahorita voy a contestarlos, pero muchísimas gracias a todos los que me mandan saludos y que están pendientes. Otra pregunta, Zaida. No, me parece que ya hay otra pregunta que era sobre un caso en específico, pero igual como comenta, es necesario que se comunique para sí. saber si era resolver nada más con un comentario. No te escuché, Sai, perdón. Así que es un caso, Dani, no seas malito, ¿podrías apagar tu micrófono? Es que no escucho. Ahí está, Dani. Ahora sí, Zaira. Era un caso concreto, nada más. Igual, como comenta hace rato, tiene que ser un poquito mejor tratado porque como un simple comentario no se puede resolver, tendría que verse el caso concreto. Pero ahí en Facebook acaban las preguntas y pues creo que ya estamos terminando este video. No sé si Dani tengas algo más que comentar. Pues ya sería todo. Te agradezco el tiempo, María, por lo que nos brindaste, por tus conocimientos. Ya si hay algún comentario, vamos a dejar tu perfil para que ahí se puedan asesorar contigo si tienen alguna duda extraordinaria. Te agradezco realmente la entrevista que te elaboró Zaida, pues son preguntas que abordan el tema de manera profunda y creo que tú lo profundizaste más y creo que eso ayuda mucho a lo que trataste de explicar. En general es un problema que se ha agravado ahora con el confinamiento y que mucha gente está llena de dudas y que está muy interesada en el tema y creo que es muy importante abordarlo. Te agradezco por tu tiempo, le agradezco por todo, no sé si nos quieras decir algo más, licenciada María. Sí, nada me queda más que agradecer. Creo que este tipo de espacios en estos momentos que estamos pasando son de suma importancia. El tema de apoyarnos, de educarnos, de conocer, de tener la capacidad y la decisión de tener la mente abierta para nuevos conceptos, nuevos conocimientos y ayudarnos entre todos como sociedad. Estamos viviendo enfrentando una crisis no nada más económica, social, cultural, sin precedentes, ¿no? Entonces, que está generando muchísima incertidumbre, miedo, duda. Entonces, este tema de violencia, pues bueno, lo viene a acentuar todavía más. Entonces, muchísimas gracias por estos espacios. Yo soy muy feliz hablando de este tema. Como ven, me encanta, me apasiona. Es un conocimiento constante. Yo sigo estudiando todo el tiempo respecto al tema, porque como lo decía, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de personas, de cómo hacer que lograr transmitir ese conocimiento hacia que cualquier persona lo entienda, ¿no? Utilizar un lenguaje que no sea técnico y poder hablarlo a la sociedad, que es la que lo estamos viviendo todos los días. A lo mejor los técnicos, los abogados, pues entendemos los conceptos y ya, pero lo difícil o lo importante es transmitírselo a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, para poder erradicar ese problema y no nada más atacarlo desde teniendo ya el problema, sino evitarlo con una cultura de prevención y de educación.
Entonces te agradezco muchísimo, Daniel, agradezco muchísimo a la revista por este espacio, a Zaida, y pues bueno, a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos y de seguirnos por esta transmisión. Muchas gracias y pues buenas noches. Gracias, María, por todo. Gracias, Zaida, por el tiempo, por preparar la entrevista. Creo que fue muy completa. Y pues les agradecemos, amigos de Revista Divergencia. Estén al pendiente de nuestras próximas entrevistas. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.